Muy buenas, hoy tengo una pieza de la casa editorial del canal, en concreto se trata del modelo Ranger con número de referencia 410.1000. Es una pieza que aparece en catálogo por primera vez en el año 2001, aunque es posible que se lanzase antes, en el año 2000, porque la revista Armas del año 2000, con su suscripción anual, regalaba una versión de este cuchillo que tenía una combinación de hoja en color acero y pomo en color negro, que no existió nunca comercializada como Aitor, porque, bueno, mejor dicho, comercializada por parte de Aitor, porque existía esta versión que veis aquí, que es en color acero, tanto la guarda como la hoja como el pomo, y también existió la versión pavonada de hoja, guarda y pomo que se llamaba Ranger Black. La cuestión es que esa versión de la revista Armas llevaba una combinación de hoja en color acero y el resto de los elementos en color negro. Esta pieza es un cuchillo que es una pieza táctica con un diseño muy interesante, con un peso del conjunto de funda y cuchillo bastante contenido de 310 gramos y un peso del cuchillo bastante ajustado para la longitud que tiene, porque son casi 30 centímetros de cuchillo, 28,6 centímetros en total, de 251 gramos. Eso hace que sea una pieza interesante porque tienes mucho cuchillo con un peso bastante contenido. Pero hay algo que la gente habitualmente no comenta, y es que este cuchillo, el Aitor Ranger, es una copia descarada y literal del SOG Government, que se comercializó entre 1990 y el año 2002. Era una pieza que estaba fabricada en Japón para la casa SOG, en acero 440A con una dureza de entre 57 y 56 HRC. Lo que hizo Aitor fue coger exactamente el mismo diseño, hacer un cuchillo, ponerle un nombre suyo, llamarlo Aitor Ranger y comercializarlo, sin despeinarse. La cuestión es que hay muchas ocasiones en las que he oído en foros protestar a la gente pues, por las copias que salen del Aitor Oso Negro o del Aitor Jungle King, pero nunca hablan de cuando Aitor copiaba a otras empresas, como es el caso de esta pieza, que es una copia literal del SOG Government. La funda del cuchillo es una funda de nylon, más otra serie de, digamos que materiales. El exterior es nylon, en el interior nos encontramos cartón prensado, también nos encontramos unas tracas laterales de cuero, unos remaches metálicos, un corchete, bueno, al final es una funda que para mí es lo peor, con mucha diferencia del cuchillo. El pasacintos es bastante amplio y está rematado en el interior con una especie de símil piel sintético, que lo podéis ver ahí, ese material. El pasacintos es muy amplio y luego tiene un cierre por corchete con una tira de nylon, que es esta que veis aquí, que lo que hace es retener el cuchillo abrazando la guarda. Puedes girar esta tireta, puedes pasarla, cruzarla por debajo del pasacintos y llevarla hasta el otro lado, pero no os lo recomiendo porque bueno, es un poco absurdo ponerla de este lado por varios motivos. El primero es porque, a pesar de que sujeta el cuchillo, tiene más juego. Y el segundo es que cuando sacas el cuchillo, el filo pasa cerca de esa tira de nylon y tienes todas las papeletas para cortarlo. Entonces, lo que haces es pasarla a este lado, de esa manera metes el cuchillo, pones la tira, queda más ajustado, hay menos baile, y cuando abres esa tireta, tú puedes coger y abrir, sacar el cuchillo sin riesgo de cortar esa tira de nylon. ¿Cuál es el problema de esta funda? Pues para empezar, los materiales, pese a que tiene un pasador en la parte inferior para poder colocarle un cordón y atarlo al muslo, esos materiales de cartón prensado, recubierto de tela, pues son, primero, sensibles a la humedad. Si mojas la funda, ojito con ella porque se te puede deshacer parcialmente y se va a reblandecer. Y el siguiente es que es una funda bastante ruidosa, y esto en un cuchillo táctico es pues, absurdo, no tiene ningún sentido. Si lo vas a usar como cuchillo deportivo, lo vas a echar en la mochila, no hay problema porque te da igual, pero desde el punto de vista de uso como cuchillo táctico, esto es inaceptable. Bueno, pues visto lo peor del cuchillo, que en este caso, en cuanto a construcción, es la funda, vamos a apartarla y vamos a hablar del mango. El mango está realizado con una guarda doble de acero inoxidable, un mango de goma cuadrillada, anatómico y adherente, con un perfil muy bueno, un pomo en acero, apto para golpear con él, a modo de martillo, y quiero que veáis en detalle el cuadrillado de este mango, muy adherente. Eso en las caras planas, porque en los cantos veis que tiene una serie de estrías antideslizantes, y el perfil, como podéis ver, genera un volumen en la parte central, se estrecha aquí y se vuelve a ensanchar hacia la zona del pomo. Entonces, cuando tú agarras el mango, es una auténtica lapa. Y además es un mango que mide 13,1 centímetros. El cuchillo mide en total 28,6 centímetros. La hoja mide 15,5 centímetros con 14,4 centímetros de filo útil. Y ese mango de 13,1 centímetros nos permite viajar con él
por todo el mango. Y lo veis que se puede coger atrasando la mano, acercándola, liberando ese pomo para golpear algo sin riesgo de hacernos daño en la mano y ganando unos centímetros en cuanto a longitud de filo para alargar el alcance de este cuchillo. Y eso siempre es interesante en una pieza que en teoría es para uso táctico. En cuanto al peso, pues un peso contenido del conjunto de funda y cuchillo de 310 gramos y un peso del cuchillo de solo 251 gramos, con un balance bastante logrado en el que, colocando el dedo en esta porción de aquí, tenemos un equilibrio del cuchillo muy bueno. Eso hace que para tener 28,6 centímetros totales sea una pieza muy manejable. El mango es cómodo, ese perfil anatómico y esa adherencia hace que sean una dulzura de cuchillo a la hora de trabajar con él, pero sí es cierto que por el diseño de hoja el filo nos queda un poco lejos de la mano. Es una pieza interesante, pero que es interesante para un tipo de uso táctico. Ya lo he usado mucho como utilitario porque me encantaba este cuchillo y lo llevé en muchísimas salidas al monte, pese a que no es el tipo de cuchillo que a día de hoy llevaría. Pero cuando eres joven, pues compras este tipo de piezas y usas este tipo de piezas. El montaje es un montaje de espiga larga que va por todo el interior del mango y llega hasta el final en el que lleva este tornillo de cabeza plana roscado. Es una hoja tipo clip point en acero 420 MOVA que lleva exactamente el mismo diseño que llevaba el SOG Government. Ese acero 420 MOVA tiene 4 milímetros de espesor y está templado a una dureza entre 55 y 58 HRC. El contrafilo está vaciado, pero no afilado, y tiene un vaciado cóncavo bajo y poco cortador, motivo por el cual yo tuve que hacerle un microbisel súper ancho que veis ahí para que cortase un poco, porque si no era una pieza que no cortaba nada bien. El acabado es un satinado corto, que en este caso además está restaurado por mí porque estaba muy rayada esta pieza, muy deteriorada, y lo que hice fue satinarlo de nuevo, perdiendo el marcaje que se puede ver por aquí parcialmente, lo de Aitor todavía y el escudo en esta parte de aquí, y es lo que queda del marcaje original, no queda más. No me importa porque prefiero que esté así, satinado correctamente y sin arañazos, que como estaba antes, que sí, que se había marcado, pero era absurdo como estaba de deteriorado. De esta manera, pues queda como nuevo para el vídeo, que es lo que he hecho, restaurarlo para enseñaroslo y ya está. Es una pieza que tiene, como os he dicho, un equilibrio interesante. Como cuchillo táctico, obviamente tiene un buen diseño porque el diseño no es de Aitor, el diseño es de SOG, y esta espiga larga no les dio problemas. Aitor sí que tuvo problemas con algunos cuchillos que tenía con montaje en espiga, con roturas de ella, pero en el modelo Ranger la verdad es que no han tenido tantos problemas y es una pieza que ha salido bastante buena. Seguro que ayuda el hecho de que el diseño general y la construcción del mismo venga directamente del SOG, así de siempre, porque pues de esa manera se ahorraban parte del desarrollo, porque ya alguien lo había hecho por ellos. Una pieza de tipo táctico que se le puede dar un uso práctico. Sí es cierto que el pomo trasero para golpear cosas con él funciona bien, este está restaurado, pero así le quedaba alguna marquita que me daba cosa quitarle, porque si no tenía que quitar demasiado material, pero es una pieza que es funcional, pese a que a la hora de trabajar con él, como un cuchillo utilitario, el filo te queda bastante despegado de la mano. Pero la comodidad del mango, con esa goma adherente, la verdad es que es sorprendente. Sí es cierto que conozco gente a la que se le ha cuarteado el mango, y eso pues viene porque los plásticos o las gomas se deterioran. Si intentas cuidarlos un poco, hay productos para ello, te durarán bastante más tiempo y envejecerán mejor. Sin más, una pieza interesante, diferente, con una historia negra detrás. El hecho de que sea una pieza, pues os digo, directamente copiada del catálogo de SOG, pues bueno, le quita cierto encanto, pero eso no hace que sea un mal cuchillo. Como cuchillo está bien hecho, es una pieza con un diseño acertado, y lo peor en este caso pues es la funda, que es algo pues totalmente infame, sin más. En cuanto al precio al que lo podéis encontrar, actualmente no está en producción, pero es posible encontrar este cuchillo en el mercado de segunda mano en estado excelente en algunos casos, sin estrenar, por más o menos 50 euros, que es un dinero que es perfectamente aceptable para esta pieza, la verdad, porque es un cuchillo que, sin ser nada extraordinario en cuanto a materiales, está bien construido y funciona bien. El mango de goma es muy adherente, muy cómodo, el balance está conseguido, el diseño general como cuchillo táctico es muy bueno, la doble guarda hace que sea muy segura a la hora de clavarlo en algo, y el pomo trasero te permite golpear cosas con él cuando quieres ampliar un poco la capacidad de trabajo de un simple cuchillo, convirtiéndolo en un martillo un poco de fortuna para pues clavar una piqueta o cualquier otra cosa que tengas que hacer en el campo. Sin más, espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés este cuchillo, y nada más. Un saludo.